Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estén y a la hora que vean esto. Hoy vamos a hablar un poco sobre la energía del dinero en la ejecución del propósito. ¿Y qué pasa acá? Bueno, por una parte sabemos que nuestro propósito es el tipo de actividad que realmente nos va a dar ese sustento, ¿verdad? Y no solo en esa parte económica, sino en todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que, como hemos hablado anteriormente, también por cuestiones familiares, de nuestro entorno, de muchos de los sucesos que han acontecido en nuestras vidas pasadas propias o dentro de nuestros linajes, hay muchas cosas a nivel energético que también se deben abordar para poder conectar de una buena manera con la energía del dinero. ¿Y esto por qué? Porque dentro de nuestras familias, nuestros ancestros, en nuestras vidas pasadas, muchas veces han habido experiencias que realmente no conectan de una manera adecuada a la energía del dinero. Entonces se ven mucho historias que de esclavitud, prostitución, despilfarros, escasez, pobreza extrema, que el que le quitó al uno, que el que se empoderó de las riquezas, todo este tipo de dinámicas que incluso en la historia de la humanidad pues las hemos visto en diferentes partes, diferentes civilizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como venimos cargando ese tipo de memorias, es algo que tenemos que limpiar. ¿Y cómo lo hacemos? Lo podemos hacer también a través de los registros akáshicos, con terapias de Reiki ya trabajando directamente en los centros energéticos. Funciona también muy bien las constelaciones familiares precisamente para poder ver más de fondo todo ese tipo de cosas que están arraigadas. Entonces, todas estas son tipos de herramientas que nos van a ayudar a rastrear a nivel energético cómo está esa energía, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado, y como ya lo hemos conversado, de nada sirve o no va a ser muy funcional de que podamos ver a través de esas herramientas un montón de información si no hacemos algo a nivel material con eso que estamos recibiendo, con eso que nos están dejando ver. Entonces, ¿a qué va esto? Que acá podemos ver cómo todo de nuevo puede tener un enlace en lo que es nuestra realidad actual y que se manifiesta en las creencias que tenemos con respecto a ese aspecto de nuestra vida. Entonces, en esta parte, uno de los ejercicios que puede funcionar mucho, y no solo en el área del dinero, sino en cualquier otra de las áreas maestras de la vida, como lo son la salud y el amor, podemos hacer este mismo ejercicio para modificar nuestras creencias. ¿Y por qué es necesario modificar las creencias? Porque es que a partir de lo que tenemos a nivel mental como programación, es lo que nos va a generar los pensamientos, por ende las emociones y todo ese conjunto que nos va a conformar ese estado vibracional, nos va a llevar las acciones para conseguir los resultados. ¿Y acá qué pasa? De que si tenemos creencias que no nos han sido muy favorables y si no las modificamos, pues claramente vamos a terminar siempre obteniendo el mismo tipo de cosas, ¿no? Es como esta frase que dice que no es pretender seguir haciendo lo mismo esperando un resultado diferente. ¿Y por qué? Pues porque hay que empezar por hacer algo diferente para obtener algo diferente. Entonces, es un ejercicio basado en los libros de Laín García Calvo, que es realmente muy útil. Y la idea es que, como ya les decía, no solo en el dinero, sino en cualquier otra área de la vida lo podamos aplicar para hacer la modificación de las creencias y es hacer un listado de nuestras creencias, ¿cierto?
buscar qué tipo de creencias pequeñitas sustentan esa creencia mayor, que es lo que llamaríamos las referencias, ¿sí? Y cuestionarnos por qué para nosotros son válidas esas referencias que nos están aún sujetando en nuestra programación esa creencia principal. Entonces, por ejemplo, Lain, en uno de sus libros, nos propone que cuando tengamos ese listado de las creencias principales con sus referencias, hagamos las siguientes preguntas para cada una de las referencias. ¿Eso es verdad? ¿Podría tratarse de una interpretación errónea? ¿Cuento con toda la información necesaria para llegar a esa conclusión y saber qué significa eso exactamente? Cuando creo en esto y lo pienso como soy, ¿en quién me convierto? ¿Qué ocurre en mi vida? Y finalmente, si este pensamiento no existiera, ¿cómo me sentiría? ¿Cómo me comportaría? ¿Y qué experimentaría en mi vida? ¿Cómo sería? Entonces, este ejercicio nos va a ayudar a aterrizar todo eso que de manera inconsciente, por simple observación, repetición, adquirimos y ya se quedó implantado en nosotros. Y que como estamos en este proceso de evolución, de crecimiento personal, espiritual, de decir, bueno, ya tenemos que cortar muchas cosas aquí porque no van más, no funcionan más, nos van a permitir darle todo ese rastreo de por qué aún incluso las estamos sosteniendo. ¿Listo? Ahora, otro de los ejercicios es precisamente modificar esas creencias para que ya podamos sacarlas totalmente de nuestra programación mental. Después de hacer lo anterior, la idea es que con base en esas creencias principales y las referencias que pudimos sacar de cada una de ellas, hagamos el ejercicio de modificarlas hacia una nueva creencia que refleje absolutamente todo lo contrario. Yo sé que muchas veces en nuestros entornos no tenemos mucho esa posibilidad de que dentro de lo que estamos observando directamente podamos hallar ese cambio de esa creencia. Entonces, acá otro de los ejercicios que nos pueden ayudar mucho es otro que plantea Lain en sus libros y es la técnica de la repolarización. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando tú identificas algo negativo, que de hecho tenemos como más esa facilidad de identificar lo que catalogamos de esa manera que lo positivo, hagamos una lista, un paralelo en donde a un lado colocamos lo que no queremos y al otro lado, enfrente, lo que queremos. Aterrizando esto a lo que estamos hablando ahorita, que es el área del dinero, ¿verdad? Podemos decir lo que no quiero. El dinero no me alcanza para fin de mes. Lo que quiero. Quiero llegar a final de mes con exceso de dinero que me permita esa estabilidad económica. ¿Listo? Y así sucesivamente con todo lo que les surja a ustedes para poder crear esas nuevas referencias. Recuerden poner todo por escrito porque realmente la escritura va a darle ese plus de que se pueda integrar de manera más sencilla todo el ejercicio que se está haciendo. Y cuando terminemos esto y ya tengamos totalmente definidas nuestras nuevas creencias, las vamos a usar como tipo de decreto y afirmación. Acá funciona mucho también tener paneles visionarios y no solo en el área del dinero, sino en general. ¿Listo? En donde sea esa representación visual en el espacio en el que más permanecemos para que podamos estar siempre en contacto con todas esas metas y esos sueños que queremos ver materializados en el mundo físico. Acá también es muy importante tener todo por escrito, ¿sí? Como ya les mencionaba, es algo que va a permitir integrar y llevar más al subconsciente, como dándole esa orden de
en lo que nos vamos a poner a trabajar. ¿Listo? Y lo que vamos a empezar a crear. Ahora, tengan en cuenta que todas las creencias se implantan por repetición y acto impacto emocional. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tengamos nuestra nueva lista, no es que las repitamos así como unos loros, sino de que en realidad le pongamos esa conexión interior a lo que queremos generar. En esta parte también es muy importante recordar lo que ya hemos hablado de hallar de qué manera realmente nos corresponde poner al servicio nuestras habilidades, talentos, dones, capacidades, etc. Ya que hoy con esto, que muchos de nosotros nos hemos dedicado a otro tipo de actividades que no están realmente encaminadas al propósito, ¿cierto? Que se nos encomendó. Como ya les he venido comentando, yo elegí ser ingeniera química, que sí tiene un poco que ver con mis gustos, las cosas que me llamaban la atención, pero no era lo que realmente tenía que hacer aquí en la vida. Ahora, pasando a otro punto, es tener ese momento de introspección, reflexión, análisis acerca de la actividad por la que estamos generando ingresos, ¿cierto? Como ya lo hemos comentado, pueda que lo que hemos venido haciendo no sea lo que realmente nos corresponde hacer. Entonces, acá es también entrar a evaluar ese tipo de actividad e incluso los que en algún momento estudiamos una profesión, ¿qué tipo de creencias esa elección vino sosteniendo? ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, en todo este proceso me daba cuenta que de niña, en la manera en que realmente obtenía una validación, un reconocimiento, era precisamente como por toda la información que me pudiese caber en la cabeza, ¿cierto? Y que entre más compleja pudiese ser en el sentido de que fueran tipo de conceptos o teorías, etcétera, etcétera, que otras personas no sabían mucho, pues bingo, claro, porque si yo lo sabía, pues obviamente la gente me iba a preguntar y ponerme toda la atención. Pero era algo que de fondo estaba precisamente sosteniendo esa necesidad de validación y de pertenencia a un grupo. Entonces fue decir, bueno, pero es que acá estoy encajando por defecto de lo que a de pronto a otros les llama más la atención, ¿verdad? Y no encajando por mi verdadero diseño, es decir, por lo que yo realmente era, por lo que yo realmente quería ofrecer y tenía para ofrecer. O sea, me estaba configurando y haciendo de mí algo en función de los demás. Entonces, a lo que va todo este rollo es que cada uno desde su historia personal y las elecciones que haya hecho y en el momento actual en el que se encuentre, pueda ponerse a cuestionarse precisamente todo eso que ya pasó y de decir, bueno, acá esto sigue sosteniendo algo que ya caducó o realmente sigue siendo productivo para mí en alguna medida. Entonces, son situaciones que podríamos llamarlas como desviaciones del propósito. ¿Por qué? Porque por patrones, creencias, las expectativas externas, bueno, en fin, el sinnúmero de factores que puedan haber ahí, no estamos haciendo lo que realmente tenemos que hacer, ¿cierto? Pero, como ya lo hemos hablado, de todas formas son tipos de experiencias que también nos van a dar luz en todo este proceso de saber qué tenemos que trabajar, qué tenemos que descubrir, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que abandonar, de qué nos tenemos que despegar, qué otra cosa tenemos que acoger. Y a veces uno podría catalogar que eso fue toda una pérdida de tiempo, pero no es verlo de esa manera. Por el contrario, es utilizar todo ese historial a nuestro favor y ponerlo en función de lo que ahora realmente tenemos que hacer.
Y acá también viene ese periodo de transición y que es muy común que se dé de manera un poco abrupta dentro de los que estamos llevando ese proceso de llamas gemelas. Porque si en algún momento específico ya nos indicaron, de alguna manera nos hicieron saber para qué estamos aquí, ¿cierto? Es porque sí o sí ya tenemos que empezar a trabajar por ese lado y dejar de sostener un montón de otras cosas. Entonces aquí también, ¿qué pasa? Que muchos de los desafíos que enfrentamos es precisamente en el área económica. Muchos tenemos pérdidas en los negocios, se nos caen algunas posibilidades de compra-venta de, no sé, inmuebles, que fue mi caso, por ejemplo. También empiezan a pasar otro tipo de circunstancias como que hasta nos hackeen las cuentas bancarias y nos sentimos que lo perdimos todo, quedamos en cero sin saber ni siquiera cómo vamos a vivir, a comer, y en donde eso claramente dentro de nuestra naturaleza humana pues nos activa de una el mecanismo de supervivencia a mil. Pero ¿a qué va esto? Que es transitar ese malestar, esa incomodidad, pero a la vez ser capaz de vislumbrar cuál es la enseñanza y el aprendizaje que esa circunstancia me trae. Y todos estos desafíos, en resumidas cuentas, nos están llevando a solo un aprendizaje principal, que es el dejar de estar en un simple modo supervivencia y en donde acojamos y aceptemos lo que realmente venimos a hacer como ese motivo que al final nos va a proveer de absolutamente todo lo que necesitemos y queramos. Es de que realmente podamos llevar una vida abundante en todo sentido, porque hemos tomado la firme decisión de dedicar todo nuestro tiempo, esfuerzo, energía en el plan que se nos ha encomendado y no contemplar por ningún motivo ninguna otra opción. Para sesiones conmigo te dejo mi número de contacto en la descripción. Que me sea